¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a tener la predicación. Voy a pedir todos los que anden por ahí en el pasillo, pasen. Todos los que anden por ahí, que no son maestros, vigilantes, ujieres, ayudantes, deben de estar ya aquí adentro. Y como siempre, pedirles que apaguen sus celulares. Apaguen sus celulares. Ya nadie esté saliendo, entrando. Tengo 31 años de cristiano asistiendo a la iglesia. Ninguna vez en esos 31 años he salido al baño en el culto. Ni una sola vez. 31 años de cristiano, entre el frío y el calor, nunca me he dormido en un culto. Así que, hermanos, si yo puedo, también usted puede, a excepción de algunos que yo sé que están delicaditos, pero usted disciplínese, ¿verdad? Y bueno, algunos también, ¿verdad? Que como que presienten que va a predicar el pastor, y como que dicen, voy a ver qué pasa por acá en Cunitas, y ya yo sé que les tiene miedo a la predicación. Ya saben, ya el Espíritu Santo les está hablando y ya saben, ¿verdad? Bueno, vamos a predicarles algo de consuelo, de ánimo, de reflexión, ¿verdad? Así que relájese, tranquilo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de San Juan, capítulo 3, versículo número 9. Capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, le damos muchas gracias por la bendición que nos da de estar en la iglesia. Ayúdenos a valorar estar aquí. Hay miles de personas dentro de un hospital entre la vida y la muerte, y miles de familiares fuera de ese hospital, cansados en los patios, tirados en el piso. Miles y miles de personas entre las rejas, personas que amanecieron crudas, intoxicadas por las drogas, mujeres golpeadas, niños vagando en las calles, viviendo abajo de los puentes. En este momento hay quienes se están suicidando con pastillas, con una pistola arriba de un puente. Y usted nos ha dado la bendición de estar aquí en la iglesia para alimentarnos de la palabra de Dios. Gracias. Ahora le pedimos, como siempre, que bendiga todas las clases que se dan a los niños, que aprendan, que use a los maestros a que hagan un buen trabajo. Y ayúdeme a mí a poder predicar. Ayúdeme a hacer una bendición, que su Santo Espíritu toque los corazones, haya decisiones, haya quienes reflexionan y cambien de parecer, de pensamientos, de intenciones. Por favor, salve a cualquier persona que está aquí sin seguridad de salvación. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Voy a hablarles en esta tarde por qué no debemos de pecar. Razones muy importantes de por qué no debemos de pecar.
Por naturaleza el ser humano es pecador. Le encanta pecar. Y aún a cristianos todavía les encanta el placer del pecado. Pero vamos a ver con la Escritura por qué no debemos de pecar. Ya leímos este pasaje. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente quiere decir una semilla que va a crecer y desarrollarse. La semilla de Dios está en el cristiano. Por lo tanto, dice el apóstol Juan, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué un cristiano no debe pecar? En primer lugar, porque tenemos que entender, reflexionar, aprender que el pecado trae tristeza a nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios allá en el libro de Salmos, capítulo 51, nos habla acerca de la profunda tristeza del rey David. En el versículo 9 y el versículo número 12 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David está experimentando en su vida la desdicha y la tristeza del pecado de su adulterio. David ha perdido la felicidad. David está ahora acongojado, triste, deprimido por causa del pecado. Y clama al Señor diciéndole: vuélveme el gozo, vuélveme la felicidad, la dicha de tu salvación. David sabía que era un hombre salvo, rescatado por el Dios Todopoderoso. No había perdido la salvación, había perdido la alegría, había perdido la dicha, el gozo de la salvación. Y él dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque estaba profundamente triste por su pecado. El pecado a un cristiano o a un verdadero cristiano, y aún a los inconversos, no a todos, pero aún inconversos experimentan la tristeza de lo que hicieron por su conciencia misma. Hay quienes viven todos los días tristes, todas las semanas, todos los meses. A través de los años está la profunda tristeza, la desdicha. Y llegan a decir: cómo quisiera ser feliz, cómo quisiera reírme como los demás, cómo quisiera poder disfrutar la vida como los demás. Siento un vacío dentro de mí, siento una tristeza, siento una desdicha por causa de mis errores, por causa de mis pecados. David, llorando con amargura y enorme tristeza, dice: vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida? Nos quita la felicidad y nos trae, hermanos, tristeza. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida del cristiano? Por eso dice el apóstol Juan que nosotros no podemos pecar. ¿Qué más trae el pecado en la vida de un cristiano? Pues, hermanos, lo que trae es una enorme aflicción.
Allá en segunda de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cuál fue el pecado de Lot? Ser mundano, materialista, vivir en una ciudad perversa y degenerada. ¿Cómo la Biblia nos dice cómo vivió Lot en esa ciudad? Ciertamente tenía una posición ya en la ciudad, tenía bienes materiales, tenía dinero, sí, tenía a su esposa, tenía a su familia, pero ahí sus ojos veían y sus oídos escuchaban las maldiciones, las groserías, veía a los borrachos, veía a los homosexuales, a las prostitutas, la gente semidesnuda, si no es que quizás desnuda, y él vivía afligido, vivía abrumado de todo el pecado que estaba en la ciudad. Qué vida tan desdichada, hermanos. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Si realmente tú eres un hijo de Dios, si realmente naciste en la familia de Dios, si la simiente de Dios está en ti, si eres hijo de Dios, no es posible que vivas feliz y en paz y tranquilo en un ambiente mundano, materialista, maldiciente, grosero, vicioso, degenerado. Un verdadero cristiano no puede estar feliz en medio de este tipo de personas, hermanos. No puede. Si eres hijo de Dios y vas con tus ex compadres, vas con tu madre, vas con tu hermano, vas con tu vecino, y hay maldiciones, y hay cerveza, y hay cigarro, y hay chistes, y hay baile, y hay adulterio y fornicación, y ahí estás, tú eres un miserable al estar ahí. Porque si eres hijo de Dios, no puedes tú sentirte bien. Por dentro estás diciendo: ¿a qué vine? No debí haber venido a este lugar, aunque sea mi madre, aunque sea mi padre. Yo no tolero sus maldiciones, sus groserías, estar aquí entre las botellas de cerveza, escuchando esta música grosera. Hermanos, la Biblia dice que no podemos pecar. No es nuestro lugar. La Biblia dice que somos ovejas. Cristo es nuestro buen pastor. No somos marranos, no somos puercos para estar en el chiquero, para estar en el cieno, para estar en lo podrido, para estar en lo echado a perder. No podemos. Dice la Biblia, hermanos, que los que hemos nacido de Dios y somos hijos de Dios, no podemos pecar. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae tristeza. ¿Por qué? Porque el pecado aflige nuestra vida. Tanto, hermanos, mire, déjeme decirle una cosa. A ciencia cierta no se lo puedo garantizar, pero por experiencia personal me estoy dando cuenta que cada vez más son más los cristianos que entran a una depresión que gente inconversa que yo conozco. A una depresión. ¿Por qué? Porque el inconverso, su naturaleza es pecaminosa. Pueden maldecir, fornicar y ser homosexuales y ser lesbianas y fumar marihuana y tomar y robar y andan como si nada. Pero el que tiene la simiente de Dios y quiere andar como ellos, tiene un conflicto emocional y espiritual. Hay un conflicto. Cada cosa que tú haces mal, tienes una lucha mental y una lucha emocional y una lucha espiritual. Y esa lucha emocional, la lucha con tu conciencia, la lucha espiritual, te va llevando a una depresión.
¿Cuál es la mejor medicina para la depresión? ¿Cuál es la mejor medicina para que salgas de tu tristeza, de tu ansiedad? Es ponerte bien con Dios. Esa es la clave, estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae tristeza, porque el pecado nos trae aflicción. El pecado nos hace vivir, terminar con una vida miserable. Allá en Lucas capítulo 15, un hijo que se fue a pecar y abandonó a su padre. Mira la forma tan miserable en la cual terminó este muchacho. En Lucas 15, versículo 14 y versículo 15 dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oh, que entendiéramos esto, hermanos. El pecado nos lleva a una vida miserable, hermanos. Este muchacho tenía buena casa, buena familia, tenía comida, tenía buena ropa, un buen ambiente familiar. Pero, hermanos, decidió irse lejos de su padre y de su familia, con malas amistades, a emborracharse, a las cantinas, a los bailes con las prostitutas, y terminó sin dinero, andrajoso, sucio, con hambre, en la miseria. No se le tocaba comer la comida de los cerdos, y ni siquiera comida podrida de los cerdos podía comer. Así terminó por causa, hermanos, de su pecado. Oh, hermanos y hermanas, que entendiéramos lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos trae una profunda tristeza, aflige nuestra alma y nos trae como resultado una vida amarga y miserable. Lo que la gente inconversa experimenta después de una borrachera es una cruda por su borrachera, pero el cristiano que cae en pecado, que vive en pecado, experimenta una cruda moral que lo hace miserable. ¿Sabe? Cuando un hijo de Dios se revela a Dios, cuando un hijo de Dios se aleja de Dios, cuando un hijo de Dios se va al vicio otra vez, se va al pecado, experimenta por días, meses, una cruda moral y espiritual. Siente ese vacío como si nunca hubiera recibido a Cristo, hermanos. Se siente indigno, el peor de los peores, el más miserable de los miserables. Pero bendito sea Dios, hermanos, que Él es misericordioso, que aún así nos habla para que nos arrepentemos, nos levanta y pone a alguien para traernos nuevamente a sus caminos. Dios es bueno. Pero ¿por qué en el nombre de Dios, habiendo experimentado la felicidad y el gozo, las bendiciones, la paz que Dios nos da, por qué caer en pecado y vivir en tristeza, en aflicción, en miseria? Eso produce el pecado, tristeza. El pecado produce aflicción. El pecado produce miseria, hermanos. Nos hace infelices. Allá en el libro de Romanos, capítulo número 7, hablando el apóstol Pablo acerca de este mismo tema que estamos tocando, acerca de lo que hace el pecado en la vida de un cristiano. Dice en el versículo 21 y versículo 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego el versículo 24 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado, hermanos, nos hace infelices. Y yo sé que en esta tarde estoy hablando a hermanos y a hermanas y jóvenes que si eres hijo de Dios has experimentado eso. La vida miserable, la vida infeliz. Oh, que Dios nos ayude a decir: ya viví esa vida infeliz, esa vida miserable, esa vida vacía, esa vida triste. Ya no quiero volverla a vivir, me voy a poner bien con Dios. Estar bien con Dios nos trae paz, nos trae fuerza, nos trae valor, nos trae gozo, nos trae alegría. Hermanos, mire, el pecado es como una enfermedad en la vida del ser humano. Yo tengo algunos gallitos y gallinas y pollitos y he criado pollitos. Y tal vez usted en el pasado o ha comprado un pollito, de repente ve a pollitos con los ojos llorosos, flaquitos, ya no están esponjaditos, están chupaditos, y se ponen cerquitas del sol, ahí los pollitos, todos flaquitos, separado de todo el grupo de los pollos, y al otro día vas a ver el pollito que estaba y ya está con la pata fría y estirada. Se murió porque estaba enfermo. ¿Sabe? El pecado es como una enfermedad. Te trae tristeza, te aleja de los demás, te aleja hasta de Dios, te aleja de la iglesia. Y el pecado, el fin del pecado es la muerte. Por eso no debemos de pecar, hermanos. Ahora yo sé que especialmente jóvenes llegan a decir: oh, es que en la iglesia, es que para el pastor todo es malo, todo es pecado, nada podemos hacer. Esa es la misma mentira que se tragó a Adán y Eva. La misma mentira, hermanos. ¿Qué les prohibió Dios a Adán y Eva? Miren, todo el planeta era para ellos: las montañas, los ríos, los mares, los árboles frutales, los animales, las aves, el clima perfecto, toda la tierra, todas las piedras preciosas. Podían caminar donde querían, podían comer de todo, menos de un árbol. Era todo. Menos de un árbol nada más. Y hay quienes se atreven a decir: no, es que en la iglesia nos prohíben todo. ¿Cómo que todo? ¿A poco te decimos: no comas porque es pecado? No salgas a pasear porque es pecado. No te vistas. No juegues. No brinques. No te peines. No te pongas zapatos. No convivas con tu familia. No vayas al río. No vayas a una montaña. No hagas ejercicio. No tomes agua. No. Lo único que Dios te prohíbe es que no peques para que no te mueras y para que no seas infeliz. Amén. A los que les encanta la caguama: es que nos prohíben todo, es que para los pastores es pecado tomar caguama. ¿Qué vamos a tomar con este calor? ¿Un agua de coco? ¿Un jugo de naranja? ¿Un jugo de manzana? ¿Un agua de limón? ¿Un agua de melón? ¿Un licuado de plátano? ¿Un licuado de papaya? ¿Un jugo de uva? ¿Cómo que no? Hay miles de cosas sabrosas que podemos tomar, saludables, para que no te dé cirrosis.
Pero sabe, hermanos, tenemos la simiente, la semilla. Hemos nacido en la familia de Dios y está la carne, que es una carne que es pecaminosa, tiene deseos pecaminosos. Y ahí está el conflicto, hermanos. Y si pecamos, nos sentimos infelices, miserables. No eres feliz ni siquiera en el mundo, y no eres feliz en la iglesia. Estás en el mundo y hasta llegas a decir: mejor no fuera cristiano porque no puedo disfrutar el mundo. Y vienes a la iglesia y dices: mejor me fuera al mundo porque no puedo disfrutar la iglesia. Ni en la iglesia ni en el mundo eres feliz, eres miserable. ¿Todo por qué? Porque andas mal. Porque andas mal. Pero otra cosa, hermanos, ¿por qué no debemos pecar y por qué no podemos pecar? Porque el pecado, hermanos, entienda bien esto, esas son cosas ya más delicadas. Ya estaremos hablando de otro nivel todavía. ¿Por qué no debemos o por qué no podemos pecar? Porque el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Dice allá en el libro de Números, capítulo 32, versículo 23. Dice la palabra de Dios: mas si así no lo haces, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice ahí? ¿Qué, hermanos? Os alcanzará. Moisés le dijo esto a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad: miren, si ustedes no van a la guerra, si ustedes no hacen caso a conquistar la tierra que nos ha prometido, si no hicieren así, déjenme decirles que el pecado os alcanzará. Y hermanos y amigos y todos los que están reunidos en esta tarde, quiero decirles de parte de Dios que el pecado un día nos va a alcanzar. Podrás caminar, podrás trotar, podrás ser el mejor corredor del mundo y el pecado está atrás alcanzándote y pensarás que podrás correr más que el pecado. Pero déjame decirte, la Biblia dice que nuestro pecado nos va a alcanzar un día. ¿Por qué no debo de pecar? Porque el pecado me va a alcanzar. A alguien se le ocurrió, y aún que no es una buena persona, lo digo con respeto porque es una mujer. Por aquí había una mujer loca, literalmente loca, fea, sucia, muy mal vestida, un rostro endemoniado. De repente, entre broma y broma, alguien le echó un ojito a esa mujer. Y ella empezó a decir: es mi novio. Y empezó a perseguirlo. Y no lo dejaba. Y lo buscaba. Pero yo no sé por qué después se desapareció. No sé si viva o muera ella. Échale un ojito al pecado. Coquetea con él, cae con él. Y dice Dios: ese pecado te va a alcanzar tarde o temprano. Vayas al fondo del mar, te escondas en lo más remoto del espacio, te vas al desierto, te escondes en una cueva, tu pecado te va a alcanzar. Sí, hermanos. Por eso no debemos de pecar, porque el pecado, hermanos, nos alcanza. No se me olvida, y esto es tan común
en la gente ignorante, la gente, hermanos, que quizás no ha escuchado la palabra de Dios o la ha ignorado definitivamente y hasta se escarnece. De un hombre que iba con su familia, y repito, es algo tan común esto, hermanos. Salen de vacaciones, salen de paseo y llenan las hieleras de cerveza, y en el camino van tomando, y el conductor va tomando. Iban unos hermanos en la carretera con sus Biblias, y este conductor va con su familia y los ve, y empieza a escarnecerse de los hermanos, y empieza a gritarles desde adentro de la camioneta: ¡hermanos! Y saca una caguama: ¡miren, hermanos! ¡Esta es vida! ¡Esta sí es vida, hermanos! Unos kilómetros más adelante, ¿sabe qué pasó? Se estrelló en una montaña, se mató él y mató casi toda su familia. No, eso no era vida, hermanos. Eso es camino de muerte. ¿Qué sucedió? El pecado lo alcanzó. Como yo he dicho antes, hay mucha gente que reniega contra Dios. ¿Por qué mi hijo está en el hospital? ¿Por qué mi padre está en el hospital? ¿Por qué mi madre está en el hospital? ¿Por qué tiene que estar enfermo? ¿Por qué nació así? Hermanos, la mayoría de enfermedades, hermanos, tiene que ver con el pecado. Me acuerdo de esta triste historia, sucedió en Estados Unidos, hermanos. De un buen hombre, no era malvado, no era perverso. Se iba a casar y sus compañeros malvados le dijeron: te preparamos una despedida de soltero. Pero es que ya me voy a casar mañana, creo que era el día de mañana, me voy a casar. No, vente, vamos a darte una despedida. Y lo invitaron ahí, puros hombres, y trajeron a unas prostitutas ahí a la despedida. Ya entre copas y todo el asunto, se metió con una de ellas. Su boda, se le quitó la cruda, se bañó, se alistó, se presentó a la boda, se casó. Todo estaba bien, todo bonito, todo felicidad. Su esposa cae encinta y se alivia de una bebé, de una niña. Y el doctor le dice: lo siento mucho, su hija nació sin ojos. Fue una tristeza para la madre y una tristeza para el padre que su hijita hubiese nacido sin ojos. Y el médico les dijo: tienen que hacerse un estudio, porque esta niña nació sin ojos por una infección de ustedes que se llama sífilis. Y este hombre tuvo que confesarle a su esposa: antes de la boda mis amigos me hicieron una despedida, tomamos y me metí con una prostituta. Y yo soy el que me infectó de sífilis. Te infecté a ti, infecté a mi niña. La niña tenía 10 años, pasó el tiempo, estaba columpiándose. Y la niña escuchaba a sus vecinos que corrían y saltaban, que podían ver. Y la niña ahí estaba en el columpio sin poder ver. Y su papá llegó: ¿cómo estás, mija? Y la niña inmediatamente, triste, le dice: papi, ¿por qué yo no puedo jugar como los demás niños? Papi, ¿por qué yo no puedo ver? Dime, ¿por qué yo no puedo ver como los demás niños? Y el padre se acordó de su pecado, hermanos, y no aguantó escuchar a su niña eso, y agarró una pistola y se le voló la sien. Hermanos, Dios no miente. Nuestro pecado nos alcanza. Por eso la exhortación es que no debemos pecar. El pecado, hermanos, trae consecuencias, hace que estemos tristes, afligidos, miserables.
miserables, infelices, y suframos las consecuencias de nuestros pecados, hermanos. El pecado un día nos alcanzará. Y yo le aseguro que hay gente cristiana que mientras que yo estoy predicando ya está sufriendo las consecuencias del pecado este mismo domingo. ¿Por qué no debemos de pecar? Hebreos 12:5. Porque Dios castiga el pecado, hermanos. Hebreos 12, versículo número 5, dice la palabra de Dios. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si alguien dice: pastor, yo no quiero que Dios me castigue. Tan sencillo, hermanos, tan sencillo. ¿Qué padre castiga a su hijo bueno? ¿Qué padre agarra la vara y le da 10 varazos a su niño y el niño llorando: papá, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te portaste bien. No. A ningún niño que se porta bien, al niño que se porta bien se le dan premios y regalos. ¿A quién se le disciplina? ¿Al niño rebelde? Si alguien dice: pastor, yo tengo miedo, pastor, yo no quiero que Dios me castigue, yo no quiero eso, pues pórtate bien. Si pecamos, la Biblia dice que Dios nos disciplina, la Biblia dice que Dios nos azota. Si no queremos ser castigados, hay que obedecer. Hay que vivir como Dios nos lo manda, hermanos. Ahora sí, yo sé que ya varios de ustedes reflexionaron con esto. Pastor, lo he entendido perfectamente. Y es más, no solamente lo he entendido, lo he vivido. El pecado me ha traído tristeza. El pecado ha afligido mi alma. El pecado me ha hecho sentirme miserable. El pecado me ha hecho sentirme infeliz. He sufrido las consecuencias del pecado. He sido castigado por Dios por causa del pecado. Pero ¿qué puedo hacer, pastor? Porque no puedo vencer el pecado. Dios es bueno. Dios nos dice qué debemos de hacer. Y mire, algo práctico y algo muy sencillo para poder vencer el pecado. Romanos 13:14. Dice la palabra de Dios: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de qué, hermanos. ¿Sabe? Este es el problema, hermanos, de la mayoría. Que proveemos para la carne. La carne es pecaminosa, hermanos. Y hay quienes buscan la tentación, andan en la tentación. ¿Cómo no quieren caer, hermanos, si proveen para los deseos pecaminosos de la carne? Es que yo tengo ganas de repente de fumar. ¿Con quién andas? Quiero tomar. ¿Con quién andas? Hermano, un cristiano sensato, un cristiano que quiere una vida saludable, una vida bendecida por Dios, se aleja de las tentaciones, hermanos. Yo he dado este ejemplo hace algunos años atrás. Ustedes saben que yo tengo problemas de salud. Una de las cosas que yo tengo prohibido, hermanos, es comer grasa y especialmente comer cerdo. Prohibido para mí. Usted sabe que hay mercaditos aquí en Monterrey. En diferentes colonias hay mercaditos. Y en algunas, no sé si en todas, hay unos casos de cobre o de acero inoxidable, con una pala de madera grandota. Y le están dando vuelta a los chicharrones, a las orejas.
a la lengua de puerco, a la pierna, al cachete, que agarran un color así doradito como si fuera oro. Y luego lo pican y te le ponen un tacote con cebolla, cilantro, chile y te lo mojan, o una torta de puro cerdo ahí. ¿Cree que no se me antoja eso a mí? Ya hasta se me antojó ahorita. Pues claro que al estar viendo, voy a estar provocando el deseo de aventarme un taco, y no solamente 1, 2, 3, 4. Y me hace mal. Y yo no voy a estar cerca del caso de las carnitas. Igual, si no quieres caer en pecado, cualquiera que sea el nombre que tenga, no te acerques. No proveáis, dice el apóstol Pablo, para los deseos de la carne. Así podemos evitar pecar, hermanos. Ahorita hay mucho problema de droga, hermanos. Mucho problema de droga. Como nunca en la historia la droga. Hermano, yo soy un hombre que ni por la mente me pasa, hermanos, probar esa mugre del diablo que está destruyendo a hombres, mujeres, familias, niños, de todo. Es más, ni siquiera la conozco. Y más vale que nunca la conozca y que nunca sepa sus efectos. Y no tengo ningún problema. Pero hay quienes, ya no quiero más droga, ya no quiero hacer batallar a mi mamá y a mi papá y a mi esposa y a mis niños, ya no quiero piedra, ya no quiero cristal, ya no quiero nada de eso. Sí, pero andas con tus amigotes que la traen. Ahí en el Face estás viendo cómo la están quemando. Pues ¿cómo? Nunca vas a salir. Otra cosa más. Salmo 119, versículo 11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. La Biblia, escúcheme bien, la Biblia, la palabra de Dios, escuchada, memorizada, guardada en nuestro corazón, este libro nos aleja del pecado, y el pecado te aleja de este libro, así que decide que sea la Biblia la que te aleje del pecado. Hay que memorizar la palabra de Dios, hermanos. Por eso puedo decirles en esta tarde, hermanos, no es suficiente venir a la iglesia nada más el domingo en la mañana. Deberías de venir domingo en la tarde, y deberías venir el jueves, y deberías de estar en los cultos de oración en tu colonia. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Para eso, para no pecar contra Dios. Y termino aquí, hermanos. Si alguien dice, pastor, yo vine a esta iglesia caído. Yo vine a esta iglesia siendo un pecador, siendo un vicioso, o soy un cristiano carnal, mundano, que he caído en la trampa nuevamente del pecado. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Cómo Dios podría ayudarme en esta condición en la cual me encuentro este día domingo que he venido a la iglesia? Pues mira, qué hermosa la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo número 1 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiésale a Dios con arrepentimiento
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. El pecado te quiere destruir. Dios te quiere salvar y restaurar y darte vida y mucha vida en abundancia. El pecado es engañoso, hermanos. Es una fantasía diabólica. Pecado es momentáneo nada más. ¿Sabe? La paz que Dios nos da es una paz que perdura, una alegría que perdura, un gozo que perdura, un fervor que perdura. Pero el pecado, hermanos, es momentáneo, y después que pasa el efecto del pecado, eres el más miserable de los miserables. ¿Cuántos ahorita no están tirados en la cama, vomitados y con dolor de cabeza? Pero anoche andaban felices. ¿Cuántos miles que andaban con tanta fuerza y lucidez en la noche, ahorita están temblando y pidiendo dinero? Dame 5 pesos, dame un peso, por favor, dame un peso. Y juntan sus 50 pesos y ahí van corriendo, temblando. Dame una piedrita de 50, por favor. Esa es la vida miserable que deja el pecado, hermanos. ¿Sabe qué? Termino aquí, hermanos. Todos podemos vivir una vida no perfecta, pero sí podemos vivir una vida limpia, hermanos. Una vida que escapa de las garras del pecado que tanto daño nos hace, hermano. Tienes que limpiar tu casa, tu celular, cambiar tus amistades, algunos quizás cambiar de trabajo. Hazle caso a Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias porque sin duda nos ha hablado a todos. Aquí hay hermanos que han experimentado los puntos que he dado. Quizás no todos, pero algunos de ellos. Y han entendido que ha sido por una falta, por algún pecado, aunque sea pequeño. Se han sentido como acabamos de declarar en esos puntos que hemos dado. Señor, ayúdenos a que prolonguemos nuestra dicha, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestro ánimo, alejándonos, no proveyendo para el pecado. Ahora le pido que salve a las personas que nos visitan este día. Bendiga esta invitación. Use a los ganadores de almas en esta tarde, por favor. Todos en oración. Si Dios te habló, no le hagas al cuento y te quedes en tu lugar. Eso es pecado también, el orgullo que te cargas ahí, que quieres hacer pensar que estás bien. No, hermanos, no nos engañemos. No vivas en ese engaño. Quita el orgullo de encima. Habrá alguien aquí en esta tarde que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia, yo no sé a dónde voy cuando muera, yo quisiera ir al cielo, yo quisiera una vida nueva, yo quisiera entregarme a Cristo en esta tarde. Si usted nos visita, quiero que levante su mano. Quiero ayudarle con una oración. Si usted quiere entregarse a Cristo hoy, ¿habrá alguien así? No le dé pena, nada más levánteme su mano arriba y yo quiero orar por usted. Y la baja. Veo una mano allá atrás, Dios me le bendiga. Veo otra manita aquí, una damita aquí, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Mire, varias manos. Veo otra damita aquí, Dios le bendiga, qué amable. Veo otra damita de este lado, qué amable, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Mire, varias manos ya se levantaron. Veo aquí un caballero, Dios le bendiga, caballero. Hermanos ganadores de almas, alguien más, no le dé pena, mire, nada más suba su mano, yo quiero orar por usted ahorita, y baje su mano. Si usted dice: pastor, veo 2 manos aquí, qué amables, Dios les bendiga. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo estoy aquí visitando la iglesia, yo también quiero recibir a Cristo hoy, quiero entregarme a Cristo. Veo una mano allá atrás, Dios le bendiga, qué amable. Otra manita allá atrás, Dios le bendiga. Alguien más dirá: pastor, yo estoy en esta tarde en la iglesia, yo no sé a dónde voy cuando muera, yo no quiero ir a un lugar de condenación, yo quiero ir con Dios al cielo, yo quiero una vida nueva, yo quiero una vida diferente, yo quiero entregarme a Jesucristo. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien más?
Ahora, habrá alguien que dirá: pastor, yo ya he venido más de una vez a esta iglesia. Es mi segunda, mi tercera, mi cuarta vez que he venido aquí. Yo no me he bautizado y yo sé que me debo de bautizar. Yo quiero obedecer a Dios en el bautismo. No quiero ser desobediente, no quiero ser rebelde a Dios. Quiero bautizarme. Ore por mí, pastor. Levante su mano si hay alguien que dice: yo no me he bautizado y hoy he tomado la decisión de obedecer a Dios para bautizarme. ¿Habrá alguien así? Ok, creo que todos son ya bautizados. Hermanos ganadores de almas, sigan ganando almas. Y ahorita terminaremos con el servicio. Padre Celestial, gracias por hablarnos una vez más. Usa a los ganadores de almas. Bendiga las vidas de todas las personas que levantaron su mano en esta tarde. Ayúdeles a creer y a obedecer también en el bautismo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.